Muy buenas tardes a todos. Quien habla es el señor Juan Salazar Zulueta del área de marketing de Semillas El Potrero. En esta ocasión voy a ser el moderador de la charla titulada El baneamiento de la panoja, causas y recomendaciones de manejo, dadas por el doctor Carlos Brusone Córdoba, quien es el director del área de investigación de Hacienda El Potrero. Doctor, ahora sí, sin más preámbulos, para comenzar puntuales, voy a darle el pase para que comience a dar su charla el día de hoy. Para los que no tienen o no pueden acceder al Zoom, estaremos a través de Facebook en vivo, también para que ustedes puedan escuchar la charla y verla, ¿no? También les informo de que la ponencia va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Después de que termine la ponencia, vamos a poder interactuar con el doctor a través de preguntas o consultas que tengan, ¿no? Con respecto al tema de hoy. Ahora sí, doctor, todo va a ser por chat. Les pido que en la bandeja chat lo tengan abierto y puedan hacer sus consultas por ahí, que yo estaré gustosamente atento a leer y poder el doctor responder, ¿no? Las preguntas que se tengan. Ahora sí, doctor, le doy el pase. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Muy buenas tardes con todos los que se han conectado a esta videoconferencia. Como ya se manifestó, el tema de esta tarde es el baneamiento de la panoja, causas y recomendaciones de manejo. En el contexto de esta charla, baneamiento viene a ser la condición, cualquier condición, en la cual el grano queda vano, es decir, vacío, ¿no? En ese sentido, vamos a, existen una serie de factores que pueden causar baneamiento en el cultivo del arroz. Hay factores ambientales como la temperatura, tanto altas como bajas, la radiación solar, ¿no? La baja radiación solar causa baneamiento, o la nubosidad, que es básicamente el bloqueo de la radiación solar, causa baneamiento. El viento también causa baneamiento. Después, un grupo importante son los factores biológicos, los microorganismos, hongos, virus, bacterias, los insectos, los barrenos, diatraea, rupela, causan también diversos grados de baneamiento. Sogata, fuertes ataques de sogata causan baneamiento. Ácaros, roedores, aves y diversos factores también de manejo del cultivo, ¿no? La fertilización, la excesiva fertilización o la falta de fertilización o cuando no se le proporciona a la planta una buena nutrición. La salinidad también causa baneamiento. El manejo del agua, bien sea deficiencia de agua, una sequía o una inundación excesiva producto digamos, la salida de un río que coincida con la época de floración, también causa baneamiento. Fitotoxicidad de plaguicidas causa baneamiento. Últimamente se ha reportado mucho el fitotoxicidad por efecto de algunos herbicidas no selectivos. Entonces, hay una serie de condiciones que causan baneamiento, ¿no? Principalmente están los microorganismos, dentro de ellos, dentro de los hongos, Rhizoctonia, causante de añuble de la vaina, Gamenomyces, Nacataea, causante de pudrición del tallo, Rhynchosporium, causante, o Gerlachia, causante del escaldado de la hoja, Sarocladium, causante de pudrición de la vaina. Más recientemente, bacterias, Burkholderia glumae, ácido borax avenae, Burkholderia gladioli, Pseudomonas fuscovaginae, y el virus de la hoja blanca, que también causa baneamiento
y manchado de grano, ¿no? Que generalmente están asociados, pero no siempre se presentan en forma simultánea. Es importante que el productor conozca los distintos síntomas que causan baneamiento o los distintos factores que causan baneamiento, y este es el objetivo principal de esta charla. Orientar un poco a los agricultores, a los productores en general, sobre los distintos factores que causan esta sintomatología para que no los confundan, aunque debo reconocer que en muchos casos es difícil distinguir los distintos síntomas, inclusive para profesionales especialistas en enfermedades del arroz. Brevemente voy a hacer un recorrido a través de las principales enfermedades o patógenos que causan baneamiento en el cultivo del arroz, ¿no? Ya mencioné a Rhizoctonia, las distintas especies de Rhizoctonia, ¿no? Las condiciones favorables para el desarrollo de este patógeno se encuentran entre 28 y 32 grados centígrados, una alta humedad relativa superior a los 90%, el exceso de fertilización nitrogenada, macollamiento abundante, altas densidades de siembra y baja radiación solar o bajo brillo solar, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de manejo de esta enfermedad? Pues reducir justamente aquellos factores que contribuyen al desarrollo de ella. La densidad de siembra, la fertilización de nitrógeno, la lámina de agua. Una alta lámina de agua lo que hace es que los esclerosios germinen a mayor altura en la planta, y cuanto más alto dentro de la planta se comienza a desarrollar esta enfermedad, está más cerca la panoja y puede causar baneamiento. Fertilizaciones con potasio ayudan a disminuir la incidencia de esta enfermedad. Por lo tanto, es importante dirigir las prácticas de manejo hacia la reducción y destrucción de los esclerosios que se encuentran en el suelo, ¿no? Otra enfermedad que causa baneamiento es la mancha carmelita, ¿no? Mancha carmelita asociada también a manchado de grano y baneamiento de grano, ¿no? Las condiciones favorables para mancha carmelita son también temperaturas entre 25 y 30, una alta humedad relativa, largas horas de rocío, suelos secos, nuevamente aquí deficiencia de potasio y también de sílice. Alto y bajo fertilización en nitrógeno favorece el desarrollo de esta enfermedad, que básicamente se caracteriza o se presenta en suelos con desbalances nutricionales, ¿no? Temperaturas del aire altas en la noche y una alta luminosidad en el día favorecen el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas más recomendables para hacer frente a esta enfermedad? Variedades tolerantes, uso de semilla certificada, libre de patógenos, rotación de cultivo, destrucción de residuos de cosecha, eliminación de plantas hospederas, fertilización balanceada, un riego constante y suficiente, evitando los estrés de agua, y control químico, ¿no? Después, otra enfermedad importante que causa baneamiento es la pudrición del tallo, ¿no? Causado por Nakataea simoideum, ¿no? Como pueden ver aquí en estas imágenes, baneamiento, diversos grados de baneamiento por efecto de Nakataea. Este patógeno se encuentra favorecido por aplicaciones excesivas de nitrógeno y nuevamente también aquí deficiencia de potasio, ¿no? Requiere de altas temperaturas, suelos húmedos con agua durante gran parte del periodo vegetativo de la planta, y las temperaturas mínimas para el crecimiento de este hongo son de 11 a 15 grados y las temperaturas óptimas están entre 27 y 30 grados, mientras que las máximas se encuentran entre 32 y 35 grados centígrados, ¿no? Temperaturas favorables, 20 a 25 grados centígrados. Perdón, esta corresponde a
el Sarocladium, ¿no? Sarocladium, que causa pudrición de la vaina. Esto es una enfermedad que ha crecido mucho en los últimos años. Se confunde mucho con Burkholderia. Sobre todo en el Perú ha sucedido esto, en el Guayana Central, cuando aparecieron los primeros síntomas de Burkholderia, muchos se relacionaban los síntomas de Sarocladium y se confundían con los de Burkholderia, ¿no? Las condiciones favorables para el desarrollo de este patógeno son temperaturas entre 20 y 25 grados, altas humedades relativas, nuevamente, altas densidades de siembra, deficiencias nutricionales, nuevamente altos y bajos niveles de nitrógeno, ¿no? Entonces, estas son condiciones favorables para Burkholderia. Acá se pueden observar los diversos síntomas que presenta esta enfermedad. Y las recomendaciones principales de manejo de Sarocladium: evitar densidades de siembra muy altas, emplear semilla de buena calidad, semilla certificada de buena calidad, evitar estreses de agua, destrucción de residuos de cosecha, nuevamente aquí, y controlar insectos asociados a esta enfermedad. Bueno, muchos autores han asociado la presencia de ácaros, barrenos y chinches a un mayor ataque de esta enfermedad, Sarocladium oryza, también denominado pudrición de la vaina. Aquí en esta gráfica, pues estas fotos tomadas en el Guayana Central, en la región San Martín, en el Perú, se pueden observar síntomas muy típicos de pudrición de la vaina, que generalmente están asociados a un estrangulamiento de la vaina que produce a la panoja y causa este maniamiento, ¿no? El manchado del grano, causado por una serie de hongos, el Mythosporium alternaria, Curbularia, Piricularia, Nigrospora, Fusarium, Nacataea, también causa baneamiento y, como su nombre lo indica, manchado de grano, ¿no? Puede aparecer solamente en las glumas y en ocasiones también afectando las espiguillas, ¿no? Y finalmente vamos a hablar dentro del grupo de microorganismos el añublo bacterial de la panoja, ¿no? El añublo bacterial de la panoja es causado por, como su nombre lo dice, por una bacteria, por Burkholderia glumae, pero también por otras bacterias relacionadas como Burkholderia gladioli, Acidoborax avenae y Pseudomonas fuscovaginae. En el Perú, la presencia de Pseudomonas fuscovaginae ya se encontraba reportada desde los años 80, ¿no? Particularmente en el Valle del Alto Mayo, en la región norte de el valle el Alto Mayo que se encuentra en el norte de la región San Martín, ¿no? En esta foto en particular quiero yo destacar, ¿no?, la presencia de granos afectados o espiguillas afectadas con Burkholderia, conjuntamente con las ramificaciones de la panoja de color verde, que es un síntoma muy típico de esta enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo de este patógeno? Pues la siembra de variedades susceptibles, un manejo inadecuado del cultivo, altas densidades de siembra, nutrición generalmente inadecuada y determinadas condiciones ambientales que vamos a mencionar. Según el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, se encuentra ya diseminada en prácticamente todas las zonas arroceras del país. Esta bacteria puede diseminarse a través de la semilla, del agua de riego, de los equipos e implementos agrícolas y también sobrevive en el terreno. Tiene un grupo importante de hospederos, principalmente malezas que se encuentran en el cultivo del arroz, que están mencionadas aquí, malezas que pertenecen a los géneros Andropogum, Alucine, Agrostis, Lolium, Panicum, Paspalum, Penicetum, ¿no? Y también han sido reportados como hospederos en tomate, berenjena, ají, papa, ajonjolí y girasol, ¿no? Bueno,
¿Cuáles son las características importantes que nos ayudan a diferenciarla de otros patógenos? Pues generalmente las espiguillas afectadas con esta enfermedad muestran una decoloración que va desde verde hasta el marrón claro en la porción basal de las glumas. Y presenta luego un margen de un color marrón rojizo, ¿no? Que separa generalmente por la mitad al resto de la espiguilla, la cual se torna de color pajizo conforme se va secando, ¿no? Otra característica que distingue mucho a esta enfermedad es que, como ya mencioné, el raquis o las ramificaciones secundarias de la panícula permanecen verdes durante un tiempo en la base de cada espiguilla, incluso después que las glumas ya se han secado y se vuelven bronceadas. Posteriormente, toda la panoja, las espiguillas, comenzando por las espiguillas, van tomando una coloración gris o negruzca, ¿no? Ya debido al crecimiento de hongos saprofíticos. Aquí en esta foto se pueden ver síntomas severos de esta enfermedad. Son fotos de Fernando Correa, fitopatólogo por muchos años en el CIERT. Y aquí pueden ustedes ver síntomas tanto de Sarocladium como de Burkholderia, ¿no? A la izquierda estos síntomas de Sarocladium que se pueden confundir fácilmente con síntomas de Burkholderia glumae, pero una característica que ayuda también es la coloración de las manchas, ¿no? De los granos manchados. En el caso de Sarocladium, la coloración es un marrón más oscuro, mientras en el caso de Burkholderia es un marrón rojizo. ¿Qué condiciones favorecen el desarrollo de Burkholderia? Temperaturas superiores a 25 grados, alta humedad relativa, periodos secos seguidos de lluvia, alta densidad de siembra, similar a lo que hemos observado para varios de los hongos que afectan al arroz y que también causan esterilidad, es decir, envenenamiento, altas dosis de nitrógeno, desbalance nutricional. Hay una condición que es importante para el desarrollo del añulo bacterial de la panoja, ¿no? Para el desarrollo de Burkholderia glumae. Y esto es que la concentración, o sea, la cantidad de bacteria sea alta, que llegue a una concentración de 1 por 10 a la octava unidades formadores de colonia por mililitro. Y segundo, que existan condiciones ambientales favorables para el desarrollo de esta bacteria. O sea, si falta alguna de estas dos condiciones, si no existe esta alta concentración y si no existen las condiciones favorables, la infección no se va a producir. ¿Y cuáles son estas condiciones favorables? Pues altas temperaturas nocturnas, alta humedad relativa en la fase de floración, ¿no? Se ha mencionado que se requieren temperaturas altas durante 5 días en el estado de embuchamiento y lluvias frecuentes antes de este periodo, las cuales aumentan la incidencia de esta enfermedad. Hasta ahora solo existe resistencia parcial para esta enfermedad. Solamente se han determinado que hay un grupo de variedades con resistencia parcial. Que de cualquier manera ayudan bastante a enfrentar epidemias de esta enfermedad porque hay mucha diferencia entre las altamente susceptibles y aquellas que presentan una resistencia de tipo parcial. Para resumir, podemos decir de que existen unas condiciones que son comunes a la mayoría de estos microorganismos fitopatógenos, como son el exceso de nitrógeno para prácticamente todas las que hemos mencionado en este momento, excesiva densidad de plantas, también para la mayoría de ellas, deficiencia de potasio para la mayoría de lo que son afecciones causadas por hongos, deficiencia de nitrógeno para alguna de ellas, como es el caso del Mytosporium y Sarocladium, ¿no? Entonces,
Estas son condiciones que hay que tomar en cuenta para la hora del manejo del cultivo, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles son las recomendaciones generales que se hacen? Por un lado, particularmente para lo que se refiere a Burkholderia, acá hay una relación de variedades que han sido reportadas con diversos grados de resistencia a Burkholderia. En el Perú recientemente, Aleida Vigil ha publicado recién el día de ayer en internet, Aleida Vigil de Linía ha reportado un estudio, es un estudio muy completo y que abarca una serie de aspectos relacionados a Burkholderia glumae, y dentro de ellos está reportando el caso de algunas variedades que se siembran en el Perú, como es el caso de la Conquista o de Plazas, que muestran un grado aceptable de resistencia a este patógeno, ¿no? A Burkholderia. Pero en términos generales debemos mencionar que para los dos microorganismos que hemos mencionado es importante la época de siembra porque es importante hacer coincidir la época de floración con una época del año que tenga condiciones favorables para el cultivo, y vamos a mencionarlo un poco más adelante. Uso de semilla certificada, evitar el movimiento de semilla de zonas afectadas a zonas libres, que bueno, la verdad, esta es una recomendación bastante general, pero que es prácticamente imposible de lograr porque todos estos, los patógenos que he mencionado se encuentran diseminados en el Perú en todas las zonas. Buen balance nutricional, evitar situaciones que causen estrés a las plantas, no usar productos químicos de manera indiscriminada, y en este sentido tengo que mencionar el uso indiscriminado de ácido oxolínico, y en la mayoría de los casos en forma innecesaria porque no estaba presente bacteria, por lo menos no en condiciones epidémicas, y que más bien se presentaban otros problemas debido a otros patógenos. Y además porque el uso de ácido oxolínico es realmente, desde mi punto de vista, no debería realizarse así masivamente, porque uno de los problemas que se está enfrentando en el mundo es el problema de que se está perdiendo resistencia a los bactericidas, ¿no? Entonces, debemos evitar en lo posible el uso de bactericidas en esa forma masiva como se realiza en campos de cultivo. En fin, utilizar herramientas biológicas y orgánicas. También debo mencionar aquí a Leida Vigil que recomienda varios tratamientos de este tipo, y establecer épocas de aplicación basadas en un adecuado diagnóstico, ¿no? Hay un tratamiento que se puede realizar a la semilla que permite controlar el Burkholderia en semilla, en arroz, ¿no? Se trata de aplicaciones de 60 a 65 grados centígrados, un tiempo de 5 a 10 minutos, lo cual, de acuerdo a la bibliografía que existe y que se ha probado en otros países y que la hemos comprobado en el Perú, permite un control superior del 90%, y sin afectar significativamente la germinación de la semilla, ¿no? En cuanto a tratamientos de calor, existen varios tratamientos recomendados por la literatura, pero entre ellos el tratamiento de semilla seca por 5 a 6 días a 65 grados, pero lo más práctico, lo que particularmente recomiendo es tratamiento húmedo de semillas a 62 grados centígrados por 7.5 a 10 minutos como máximo, dependiendo de la variedad. Y posteriormente a eso, no olvidarse de enfriar las semillas colocándoles agua fría inmediatamente después del tratamiento con agua caliente, removerlas y secarlas, ¿no? Entonces, estas son fotos tomadas en
en Hacienda El Potrero, ¿no? En el cual se ha efectuado ese tratamiento de semilla y se efectúa en forma cotidiana actualmente. Se calienta agua en un fogón, aquí en cilindros, se mide la temperatura, ¿no? Se mide la temperatura con un termómetro grande, ¿no? Se coloca el saco en agua caliente o calentada a 65 grados centígrados, ¿no? Luego se saca la semilla 7 minutos después y se escurre por 3 minutos el saco con semilla, ¿no? Y se coloca la semilla en un cilindro aparte con agua a temperatura ambiente, ¿no? Luego se escurre, después de pasados esos 3 minutos, se escurre el saco, se remoja por 18 horas, ¿no? Para lograr un pregerminado, se abriga por 24 horas y luego se bolea en el almácigo. Esta práctica se utiliza en forma cotidiana en Hacienda El Potrero con excelentes resultados y nos asegura que por lo menos no vamos a llevar este patógeno, Burkholderia, y Sarocladium, que también se puede transmitir a través de semilla al campo, ¿no? O sea, nos libramos de estar llevando semilla que puede estar contaminada al campo. Otro patógeno que causa también baneamiento es el virus de la hoja blanca, ¿no? Macollos afectados con el virus de la hoja blanca producen panículas deformes y vanas, ¿no? Después está la temperatura, temperaturas muy altas, temperaturas altas y temperaturas bajas por debajo de 16 grados y temperaturas altas por encima de 34 a 35 grados también causa esterilidad, ¿no? Y baneamiento también es producido por baja radiación solar, ¿no? Un estudio típico, clásico de Yoshida, un japonés que trabajaba en el IRRI, demostró hace ya alrededor de 30 o quizás 40 años atrás que cuando existen, digamos, se reduce hasta un 50 y hasta un 25% la luz solar, podemos tener una reducción de granos llenos hasta casi un 50%, ¿no? Aquí en el cuadro, acá a la derecha, se puede observar reducción del porcentaje de granos llenos 64.5 con reducción de la luz solar en 50% y reducción hasta el 55%, solamente 55% de granos llenos cuando la luz solar se redujo a un 25%, ¿no? O sea, aún en ausencia de patógenos, solamente por un severo sombreamiento, podemos tener nosotros una reducción de granos llenos de casi un 50%, ¿no? Es decir, reducción de granos llenos, en este caso, producción de granos vanos, ¿no? Y esto en la etapa, en el periodo crítico que va desde el inicio de la formación de la panoja hasta el estado pastoso del grano, ¿no? Para el caso de baneamiento, es básicamente desde la emergencia de la panoja, ¿no? Hasta que ya los granos de la panoja comienzan a perder humedad y comienzan a tomar el estado, la fase esta de grano pastoso. En términos generales, las recomendaciones entonces son evitar dosis excesivas de nitrógeno, no emplear dosis altas de siembra o de trasplante, en el caso que se practique trasplante, incrementar las dosis de potasio de acuerdo a los análisis de suelo y también cualquier otro microelemento que sea necesario, evitar siembras cuyas épocas de floración y llenado de grano coincidan con épocas de probables lluvias, efectuar prácticas más precisas de fertilización, control de maleza y plagas y reducir el abuso de agroquímicos.
Y esta es la presentación que traía por ustedes, para ustedes, perdón, tratando de informar un poco más todas las condiciones que favorecen el baneamiento en el cultivo del arroz y tratando también de que los productores aprendan un poco más a diferenciar las distintas causas que producen baneamiento en el cultivo del arroz. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, estoy esperando tu participación para que comencemos la rueda de preguntas, si es que hay preguntas de parte de los que han asistido a esta presentación. Ok, doctor. A ver, por favor, si alguna duda, pregunta que tengan, lo van dejando en la bandeja de chat, que yo estaré atento para poder leer. Doctor, tenemos una pregunta. A ver, dice, de Fabián Alcántara. ¿Se puede trabajar con microorganismos benéficos para bajar la población de microorganismos patógenos? Sí, indudablemente que sí. Hay una serie de microorganismos benéficos que se están probando en el cultivo del arroz, ¿no? Para el caso en particular de Burkholderia, Aleida Vigil de Linía justamente ha presentado el día de ayer por internet los resultados de un tratamiento con, si no me equivoco, es una bacteria del género Pseudomonas que ayuda a reducir lo que es infección por Burkholderia, ¿no? Y existen muchos otros microorganismos que se utilizan en arroz y que están dando buenos resultados, ¿no? Algunos de ellos ya comerciales, ¿no? De casas transnacionales como Bacillus subtilis, por ejemplo, ¿no? Que se usa en arroz para reducir la infección por determinados microorganismos patógenos. Sí, bueno, a los que lo están oyendo por Facebook, si tienen alguna pregunta, por favor lo van dejando en los comentarios, que estaremos atentos a responderle. Doctor, acá le hace el señor Teodoro Silva. La bacteria del Burkholderia, ¿podría afectar el cultivo de arroz en Camaná y el Valle del Tambo en Arequipa? Probablemente sí, pero a ver, hay que tomar justamente en cuenta, esa es la palabra, afectar. Probablemente exista ya Burkholderia en Arequipa, pero las condiciones climáticas preponderantes en Arequipa y presentes a la floración, por lo general no son favorables para el desarrollo de este patógeno. Es decir, el patógeno puede estar en el campo. De hecho, Burkholderia, la mayoría de las especies del género Burkholderia son bacterias saprófitas y se encuentran por lo general en el exterior de la planta. En este caso, Burkholderia, bajo determinadas condiciones climáticas, es que ha causado problemas y epidemias en diversos países del mundo, principalmente de América, incluyendo América del Norte, ¿no? Yo diría que sería muy raro que en Arequipa se presenten condiciones climáticas favorables para Burkholderia, dada que es una región que tiene una altísima radiación solar, ¿no? Y condiciones, digamos, que no son tropicales, ni presencia, digamos, de lluvias como se presentan en otras zonas del país. A ver, hay otra consulta. En el mercado actualmente existe una bacteria foliar fijadora de nitrógeno. He visto resultados en Chepén que han logrado reducir el 50% de la fertilización nitrogenada. Esta bacteria fija nitrógeno atmosférico. ¿Podría servir esta bacteria para reducir este problema de saneamiento?
No sabría decirte, la verdad, eso tendría que evaluarse. Eh, en sí, hemos visto que lógicamente excesivas fertilizaciones de nitrógeno favorecen el desarrollo de una serie de microorganismos, dentro de ellos también Burkholderia, y vuelven a la planta más susceptible a estos microorganismos. Eh, podría ser, podría ser que el menor uso de nitrógeno, que según lo que manifiestas, promueve la aplicación de esta bacteria fijadora de nitrógeno, pues podría contribuir a que no se den las condiciones adecuadas para el desarrollo de este patógeno. Sin embargo, tendría que evaluarse. La pregunta de Facebook dice, buenas tardes, quisiera saber la influencia del ácaro del arroz en el caso de Saroclaudio y Burkholderia. Llegó un poco tarde a la reunión el señor Johan Romero. Así que Bueno, muchos investigadores y en varios países se han encontrado asociaciones entre un ácaro en particular y Sarocladium y también Burkholderia. Sin embargo, no es una condición para que se presenten bien sea Sarocladium o bien sea Burkholderia. O sea, se ha observado, muchos investigadores han reportado presencia y ataques severos de Sarocladium y de Burkholderia en ausencia de ácaros. tenemos otra pregunta de Facebook. Nos preguntan, buenas tardes. Si bien es cierto que Burkholderia está asociado al ácaro de arroz, si se logra controlar el ácaro, ¿es posible que no tenga problemas con Burkholderia? Como ya manifesté, en muchas ocasiones o en muchos países se presenta Sarocladium y se presenta Burkholderia sin presencia de ácaro. O sea que eh, no es una condición para que haya Sarocladium o Burkholderia la presencia de ácaro. Puede haber ácaro o puede no haber ácaro. De igual forma se puede presentar Burkholderia o Sarocladium. Acá una pregunta del señor Tineo. Dice, mi pregunta es si en algún lugar utilizaron violes. No sabría decirte, puede que sí, pero no está reportado al menos no he leído yo ningún reporte en el sentido que esto pueda ayudar a reducir la incidencia particularmente de Burkholderia. Para prevenir o controlar Saroclaudio, ¿en qué etapa del cultivo del arroz es la más indicada? Bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas enfermedades comienzan desde temprano. Entonces, y también tenemos que tomar en cuenta que no existen fungicidas que se trasloquen de la parte aérea de la planta hacia la parte media o basal de la planta. La enorme mayoría, si no todos los fungicidas comerciales, eh, tienen un movimiento, me refiero a los fungicidas sistémicos, un movimiento de abajo hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que nosotros estamos obligados a realizar cualquier aplicación de un fungicida sistémico antes que cierre el cultivo. O sea, estamos hablando de alrededor de 55 días más o menos. Entonces, después de que cierra el cultivo, cualquier aplicación que nosotros hagamos de un fungicida solamente va a tener acción sobre el tercio superior de la planta, o sea, hacia donde llega, hasta donde llega el fungicida, sí. Entonces, bueno,
Eso es, o sea, esa es la principal limitación que tienen los fungicidas. Podemos tener cierto control, eh, pero debemos tomar en cuenta que debemos aplicar, para tener un control más efectivo, debemos aplicarlo antes que cierre el cultivo. Merly Ángela pregunta, ¿qué acciones debemos tomar si Burkholderia ya está presente en la etapa de llenado de grano? Como decía, aquí hay una serie de acciones o recomendaciones que vienen desde el inicio del desarrollo del cultivo, inclusive desde el tratamiento de semilla, ¿no? O sea, nosotros podemos llevar a Burkholderia al campo porque usamos semilla contaminada. La única forma que podemos librarnos si tenemos dudas de que nuestra semilla pueda estar contaminada es haciendo este tratamiento de semilla con agua caliente, ¿no? Que ya he mencionado. Las otras prácticas tienen que ver también con la época de siembra. O sea, sembrar en una época de siembra de tal forma que la floración coincida con una época del año en la cual exista una alta radiación solar, condiciones favorables para el cultivo y no favorables para el patógeno. Fertilización balanceada, no excederse en nitrógeno, combinar con otros elementos, principalmente potasio, y cualquier otro elemento que pueda necesitar el cultivo. Si la bacteria está presente ya en el campo, hay poco que podemos hacer. Hay muy poco que podemos hacer. Pero ojo, que el hecho de que esté presente en el campo no necesariamente significa que vamos a tener envenenamiento. Para que haya envenenamiento, tiene que existir las condiciones climáticas y favorables para el patógeno y desfavorables para el cultivo. Y el patógeno tiene que estar en una concentración tal que pueda afectar a la planta. Por eso es de que nosotros podemos tener en este momento Burkholderia en todos los campos arroceros del país, que eso, no estoy diciendo que sea esa la realidad, pero lo que sí es cierto es que está presente aparentemente en casi todos los valles. Pero si las condiciones ambientales no son favorables, si tenemos un manejo adecuado del cultivo y si el patógeno no llega a alcanzar de tener esa alta población y que esa alta población del patógeno coincida con la floración del cultivo, entonces no vamos a tener el problema de envenenamiento. Ya, siguiendo con las preguntas, doctor, acá el señor en Facebook, Elvis Hijuela pregunta, ¿las altas dosis de agroquímicos que se suman a las bajas en rendimiento se refieren a altas dosis de productos con formulaciones EC y mezclas entre 3 a más de esta formulación, ya que causan estrés? ¿O específicamente tiene que ver con cualquier tipo de formulación, suponiendo si uso altas dosis de un insecticida o un fungicida? Se refiere, me he referido y me refiero en términos generales. Gran parte de los problemas que estamos enfrentando en el cultivo son por el abuso en el uso de agroquímicos. No solamente fungicidas, sino también insecticidas. Y miren, he tenido oportunidad de visitar campos donde productores me han llamado o me han dicho, miren, tengo problemas de bacteria. ¿Y de dónde sacas que tienes bacteria? Porque me ha dicho un ingeniero. Y en uno de los casos inclusive era un ingeniero de una empresa pues muy conocida, internacional, etc. Yo estaba cerca del campo, lo visité y el problema que tenía el agricultor era un altísimo porcentaje
de macoyos afectados con hoja blanca. Realmente yo nunca he observado hasta el presente un campo comercial con un ataque tan fuerte de hoja blanca. Prácticamente todos los macoyos estaban afectados con hoja blanca. Vale decir que esta era una variedad muy susceptible a hoja blanca y también que estábamos en Oyotún, que es una zona donde se presenta hoja blanca con cierta frecuencia. Y a él le habían dicho que el problema era Burkholderia. Y claro, tienes tú espiguillas manchadas, afectadas y vanas, pero no es Burkholderia. ¿Y por qué tiene también un ataque tan severo de hoja blanca? Muy probablemente por un abuso en el uso de agroquímicos. Caso de otro agricultor en Sullana. Mi problema, tengo manchado, tengo probablemente añulo bacterial de la panoja. Vamos a ver el cultivo y casi todos los macoyos estaban afectados con barreno. Cuando nosotros tenemos un problema de barreno, inmediatamente, en mi caso al menos yo pienso, este es un problema de exceso de agroquímicos, exceso de insecticidas. Porque generalmente los barrenos, tanto rupela como diatraea, tienen un buen control natural, un buen control biológico, que lo tiramos abajo cuando hacemos aplicaciones excesivas de plaguicidas. Entonces, a eso me refiero. Y acuérdense de que si bien la gran mayoría de fungicidas o plaguicidas en general están diseñados para no afectar el cultivo, de cualquier forma, dosis excesivas y en muchos casos aplicaciones que combinan una serie de elementos no necesariamente compatibles causan también un estrés a la planta. Aparte de desencadenar plagas como chinches, como sogata, ¿no? Que tienen un control biológico que funciona en una forma razonable, pero que cuando se combinan en el campo condiciones climáticas favorables, variedad susceptible y mal manejo de plaguicidas, exceso de insecticidas, entonces tenemos plagas, como las que se vieron el año pasado en Lambayeque, ¿no? Que afectó muy seriamente los cultivos de arroz. A ver, siguiendo con las preguntas, a ver, dice, con respecto a la variedad del valor, están preguntando, doctor, el valor cuando se encuentra entre lechoso y pastoso, la hoja bandera se pone como rojiza, ¿así es la variedad? ¿Así se ponen las hojas? Esa es una característica que hemos observado con frecuencia en el valor, no ocurre en todos los campos ni en todos los valles, pero sí se presenta con cierta frecuencia y no afecta el llenado de grano, ¿no? Si ustedes lo habrán observado, por lo general no afecta el llenado de grano, no hemos observado nosotros problemas con ni siquiera manchado de grano en esa característica. No hemos podido identificar bien a qué se debe esa característica de este manchado que se produce en la punta de las hojas, en la hoja bandera, en la etapa de llenado de grano. Pero no afecta, no tiene un efecto sobre el rendimiento. A ver, acá pregunta, ingeniero, buenas tardes. En la zona del Alto Mayo, en la variedad Plaza, estamos teniendo problemas con pericularia. ¿Alcanzas por parte de usted para poder tener un mejor control? Bueno, efectivamente, en el Alto Mayo, cuando Hacienda El Potrero liberó Plazas era resistente a las razas de pericularia que existían en ese momento. Y las razas de pericularia que existían en ese momento eran aquellas que afectaban a las variedades que se sembraban en ese momento, que eran Esperanza, que eran Línea o también llamada Fortaleza. Plazas tuvo una altísima acogida en esa zona y a tal punto de llegar a ocupar más del 90% del área. Eso causó un cambio en el patógeno y ahora las razas
preponderantes en el Alto Mayo son aquellas que afectan a plazas, a razas de piricularia. Efectivamente, tiene problemas con piricularia. Una de las formas que podemos ayudar un poco a la variedad, lógicamente, aparte de que tenemos que usar fungicidas, lamentablemente, para controlar piricularia, y tener mucho cuidado con la fertilización nitrogenada, ¿no? O sea, una fertilización balanceada, elevar un poco más el nivel de potasio, va a ayudar probablemente a reducir problemas de piricularia en esa zona. El señor Renato pregunta, en los últimos de los casos, ¿sería recomendable una quema de rastrojos para evitar la infestación de estos hongos para la siguiente etapa? Bueno, el ingeniero Garrido, fitopatólogo de la Universidad Nacional de Tumbes, ha hecho varios trabajos con este tema del quemado de rastrojo. Él ha demostrado en sus trabajos que estas quemas de rastrojo no son muy efectivas en realmente eliminar los restos o los medios de propagación, esclerosis, etcétera, que dejan varios de estos patógenos del cultivo del arroz. Por lo contrario, él recomienda incorporar el rastrojo, elevar el contenido de materia orgánica del suelo, ayudado con algunos productos que contribuyen a que esta materia orgánica se descomponga más rápidamente, e incorporar algunos microorganismos que son antagonistas de varias de estas patógenos del suelo, como son Rhizoctonia, Nacataea, etc. El gran amigo César Mosquete pregunta, ¿cuál es la fase de cultivo más susceptible para la incidencia de la bacteria? Buenas tardes, César, un gustazo saludarte. Bueno, la fase más susceptible indudablemente es la antesis, ¿no? En esa época es donde la bacteria tiene mayores probabilidades de ingresar a los granos, ¿no? A las espiguillas, y causar el envenenamiento, que es el síntoma más severo que causa Burkholderia, ¿no? Burkholderia puede causar otros síntomas también, inclusive a nivel de hoja, que no son muy frecuentes, pero el síntoma más grave, pues como tú lo sabes, es el envenenamiento. Entonces, y esto generalmente se produce por el ingreso de la bacteria a las espiguillas del arroz en la antesis. Espero que esto haya aclarado tu pregunta. Otro amigo, Carlos Guevara Dioses, pregunta, en Lambayeque muchas panojas quedaron vanas y blancas. Se evaluó la planta y estaban aparentemente sanas. ¿Qué pasó? Pues, es decir, pueden haber tantas cosas ahí. Es difícil poderlo saber. No me atrevo yo así, sin ver la planta y sin analizar con más cuidado qué es lo que puede haber pasado. Pues el envenenamiento puede ser causado por frío, ese tipo de envenenamiento, insectos, en fin, probablemente cualquiera de estas otras razones. Hay otros síntomas que causan ese tipo de envenenamiento, como puede ser espiga erecta, que puede estar o no relacionado con toxicidad de glifosato, ¿no? Sea toxicidad por herbicidas. Es lo único que yo podría comentar con respecto a eso. Amigo Carlos. Acá otra pregunta que dice, ¿cuál es la dosis recomendable de insecticidas en la primera y segunda aplicación para combatir Sogata?
No me atrevo realmente a recomendar dosis, y podría equivocarme en este momento, no quisiera hacerlo. Uno de los productos que funciona bien es el tiametoxam, eh, pero Aleida Vigil ha publicado alguna información de Aleida Vigil, que es especialista en protección vegetal de línea, empleando un producto que es una mezcla de tiametoxam y fipronil, que funciona muy bien, que ha funcionado muy bien el año pasado frente a a esta plaga que hubo el año pasado de Sogata acá en Lambayeque, ¿no? Yo les recomendaría que consulten con Aleida Vigil de INIA, del Perú, que, que ella ha evaluado varios productos específicamente contra Sogata. Acá el señor Kennedy pregunta, ¿qué puedo hacer cuando observo que mi plantación se encuentra ya afectado con el Saroclaudio, ya que esta enfermedad ataca de un día para otro y de forma masiva y se acaba las panojas? ¿Qué producto químico puedo aplicar? Eh, Mi estimado, como ya le dije, fungicidas llegan hasta el tercio superior. Usted puede realizar aplicaciones, probablemente puede usted controlar un poco algo, que siga creciendo el problema, pero gran parte ya de la afectación que usted está observando va a ser muy difícil de controlar. Solo si usted observa síntomas muy tempranos de cuando está apenas iniciando floración su cultivo, probablemente podría tener algún efecto una aplicación de un fungicida en ese momento. Cuando usted ya tiene francamente una floración ya más de cerca del 50%, yo creo que es muy poco lo que usted pueda lograr ya en ese momento, ¿no? La última pregunta ya para culminar con esta capacitación. Eh, la señorita Lice Maquera pregunta, ¿cuál sería el manejo integrado del cultivo de arroz para el control de la bacteriosis Burkholderia brumae? Bueno, lo he mencionado en la presentación, ¿no? Aquí hay varias recomendaciones que hacemos, ¿no? Una de ellas es este tratamiento de semilla, ¿no? Eh, que por lo menos va a evitar que usted ingrese inóculo de esta bacteria a través de la semilla. Ahora, el campo puede contener ya eh, la bacteria, bien sea porque contaminaciones de campañas anteriores o bien sea por implementos de cosecha, implementos digamos, para la rastra, ¿no? Para el arado del campo, ¿no? Pueden haber traído también Burkholderia a su campo o a través del riego, etcétera. Pero las condiciones van por el lado, eh, en primer lugar, la semilla, el tratamiento de semilla, la época de siembra es fundamental. En el Perú, la primera vez que tuvimos una epidemia, y quizás yo diría la única vez que hemos tenido una epidemia de Burkholderia, fue en Tumbes en la primera campaña del 2013. Y aún así, a pesar de que observamos claramente síntomas de Burkholderia, esto certificado, digamos así, por nuestro amigo, el doctor Prado, que en esa época científico de CIAT, muchos de los síntomas que se presentaban en el campo correspondían a otros patógenos, hoja blanca, Sarocladium, Rhizoctonia, Nakataea, virus de la hoja blanca. Pero bueno,
Miren, eso se presentó en la primera campaña. En la segunda campaña, indudablemente la mayoría de los campos estaban contaminados con Burkholderia en Tumbes. En la segunda campaña, el comportamiento del cultivo fue básicamente normal. Mientras en la primera campaña los rendimientos estuvieron alrededor de 3, 4, 5 toneladas, yo observé realmente campos que tenían un baneamiento encima del 70-80%. En la segunda campaña, con un clima completamente distinto, sin lluvias, mucho mayor radiación solar, los rendimientos estuvieron alrededor de 8 y 9 toneladas, que eran lo normales para Tumbes. Entonces, para que vean lo importante que es la época de siembra, Luciano Carmona, que visitó posteriormente la misma zona de Tumbes y que asistió y dio unas charlas a un ciclo de conferencias que se hicieron justamente a razón de esta epidemia que se presentó en el 2013 en la primera campaña, hizo un análisis breve de la situación en términos de costos y en términos de rendimiento, y llegó a decir de que preferible era no sembrar en la primera campaña y solamente sembrar en la segunda campaña, porque de esa manera el agricultor tumbesino ganaba más dinero. Entonces, para que vean lo importante que es la época de siembra, ¿no? La época de siembra, lo importante que es para aquellos que pueden decidir la mejor época de siembra, ¿no? Que no siempre sucede. Tengo que conceder en muchos valles arroceros del Perú, como Lambayeque, que no puede decidir en qué época del año sembrar, ni siquiera el mes en que debe sembrar, ¿no? Bueno, el uso de semilla certificada, evitar el movimiento de semillas de zonas afectadas, el balance nutricional es fundamental, no exagerar en el uso del nitrógeno, y si vamos a elevar la dosis de nitrógeno, tenemos que hacerlo concomitantemente con aumentar otros nutrientes que la planta va a utilizar también para desarrollar, para producir materia seca y por lo tanto grano. Evitar situaciones que causen estrés. Y bueno, básicamente esas son las recomendaciones frente a estas condiciones, frente a Burkholderia. A ello debo agregar o debo recomendarles a ustedes que revisen, ya la voy mencionando varias veces, la propaganda para Leida Vigil, que ha publicado en internet los resultados de un proyecto que ella ha llevado a cabo en los últimos años con fondos de PENIA, y en el cual ella ha utilizado herramientas biológicas, algunos microorganismos para ayudar al control de Burkholderia y también otros patógenos. A ver, doctor, tengo dos preguntas más, no sé, ¿podemos responder? Bueno, ¿Ya? depende de ustedes. ¿En qué debemos mejorar para reducir el porcentaje de granos quebrados en la pila? ¿Mejorar la fertilización? Bueno, esta pregunta escapa del tema, pero miren, deficiencia de nitrógeno va a aumentar quebrado y panza blanca. Exceso de nitrógeno va a aumentar quebrado y panza blanca. Y granos yesosos, ¿no? O sea, yo diferencio panza blanca de granos yesosos. Panza blanca son esas zonas opacas, blanquecinas, que se presentan en el grano, y granos yesosos generalmente son causados porque uno cosecha un campo que ha estado produciendo panojas tardías, ¿no? O maduración. O sea, granos que no han llegado a llenar completamente y producen, por lo tanto, granos yesosos. Entonces, esa es una de las razones. Ahora, hay un tema varietal, como en todo, como en lo que hemos estado hablando de estas enfermedades o estos patógenos. Hay variedades que son más afectadas que otras por estos mismos patógenos. Entonces, igual, como casi todo,
en el cultivo del arroz, que es un organismo viviente, son afectados por manejo. Entonces, en ese sentido, y también por la variedad, ¿no? Por la variedad. En este caso, hay variedades que genéticamente tienden a producir mayor cantidad de granos quebrados que otras. Hay variedades que por estar adaptadas o mejor adaptadas a condiciones templadas, ¿no? Cuando son sembradas bajo condiciones de climas o años más cálidos o zonas más cálidas, tienden a aumentar el quebrado, ¿no? Entonces, son básicamente esos factores que influyen, aparte de otros factores también biológicos. Cuando nosotros tenemos un ataque tardío de piricularia al cuello de la panoja, o de otros patógenos también al cuello de la panoja, o en la panoja, que digamos patógenos que impiden que haya una buena translocación de nutrientes desde las vainas de las hojas, de la lámina de las hojas hacia los granos, van a afectar la calidad molinera, ¿no? Ustedes tengan en cuenta también, cuando hablando un poco, retrocediendo un poco al tema de la fertilización, de que cultivos que florean uniformemente van a tener mejor calidad molinera. Entonces, si ustedes manejan un cultivo y tienen una variedad que tiene esa tendencia de forma tal de que florea en forma uniforme, de seguro ustedes van a tener una buena calidad molinera. Ok. La última pregunta, doctor, también tiene que ver con fertilización, pero dice, ¿cuál sería la fertilización adecuada para bajar problemas de hongos en el cultivo? Miren, no les voy a hablar de dosis porque lógicamente los valles difieren por sus características de suelo, por sus características climáticas, etc. Las recomendaciones de dosis también van a estar en función de las variedades, ¿no? De la época del año, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo últimamente estoy recomendando que concentren la fertilización en la fase vegetativa del cultivo y que en la fase reproductiva apliquen lo mínimo posible. Porque dense cuenta de esto, los mayores problemas, aquellos que afectan principalmente rendimiento, aquellos que causan manchado de grano, es exceso de nitrógeno en la fase final de desarrollo del cultivo, vale decir, desde el inicio de la floración. Entonces, apliquen el 70-80% de todo su nitrógeno en la fase vegetativa y dejen apenas un bajo porcentaje, un 20% si ustedes quieren, en la fase reproductiva. Si ustedes tienen problema de hongos, yo les aseguro que los problemas de hongos van a bajar si ustedes aplican esta pequeña receta. Ok. Doctor, ya eso sería la última pregunta. Agradecemos su tiempo de cada uno de ustedes, los que escucharon por Zoom y los que estuvieron a través del Facebook. Estamos muy agradecidos, esperemos que les haya quedado claro las cosas. Les comento que este video va a estar colgado a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos pueden encontrar como Semillas el Potrero, ahí va a estar colgado, y también las siguientes charlas, conferencias virtuales que vamos a tener en este mes de junio, ¿no? Que se viene. Ya les voy adelantando, he dejado a través del chat de bandeja un link para que puedan registrarse a un evento que vamos a tener este 1 de junio con un aliado estratégico que tenemos también, que es Syngenta, para poder compartir una charla, ¿no? Un conversatorio
que con respecto al tema que se trata es de la semilla bioactivada, un tratamiento innovador en el Perú. Esta charla va a estar dirigida para todos los agricultores, ¿no? Profesionales del agro, la cual será a las 5 de la tarde con un especialista internacional, ¿no? Un ingeniero internacional que va a estar a cargo de esta charla. El ingeniero es el señor Ramiro Perdomo, este lunes 1 de junio a las 5 de la tarde. El tema, la conferencia se llama Semilla bioactivada en arroz, un tratamiento único, innovador en el Perú. Así que por favor he dejado ahí en el chat el link para que puedan registrarse y los esperamos el lunes 1 de junio a las 5 de la tarde. Agradecemos por su tiempo y esperamos que las cosas les hayan quedado claras y damos por culminada esta conferencia dada por el doctor Carlos Grosone Córdoba. Doctor, su palabra de despedida. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que les haya servido de algo esta charla. Hasta la próxima. Gracias a todos y nos vemos el lunes 1 de junio a las 5 de la tarde, hora peruana, para la siguiente ponencia. Agradecemos su presencia y nos vemos hasta la próxima. Gracias.